Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego aquí con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, lunes 7 de junio. Escuchamos hoy en el Evangelio de Mateo el capítulo 5, los versículos 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Muy bien, empezamos hoy entonces una nueva sección y un nuevo evangelio en nuestra lectura diaria del evangelio. Ahora del evangelio de Mateo, este capítulo 5, el inicio de este capítulo 5, que es el principio de este largo sermón que conocemos como el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7. En este sermón Jesús ofrece una nueva forma de entender la ley de Israel, la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, desde la perspectiva de la llegada del reino de los cielos, que es una perspectiva escatológica, es decir, como el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Jesús entonces ve y entiende su predicación como el cumplimiento de esas promesas y el cumplimiento de la ley de Israel. ¿Por qué? Habría que entender primero cómo ve o cómo percibe el Evangelio de Mateo a Jesús. Para este Evangelio, Jesús es el nuevo Moisés. Y recuerden ustedes que Moisés es el gran caudillo de Israel que le regala o que le ofrece la ley. Por lo tanto, Jesús, como el nuevo Moisés, viene también a entregarnos la nueva ley o a cumplirla, como lo escucharemos más adelante en la lectura de este Evangelio. De este capítulo 5. Pero entonces la forma como Jesús interpreta la ley va más allá de los estándares que los judíos tienen acerca de santidad, acerca de la elección, acerca de la salvación, porque ahora la salvación está abierta para todos. Y por supuesto, esta apertura, esta nueva perspectiva para entender la salvación, por supuesto, nos da un nuevo entendimiento acerca también del reino de los cielos, que en estas bienaventuranzas podemos ver está presente sobre todo en aquellos que sufren persecución, violencia, los rechazados, los excluidos del pueblo, ¿sí? Podríamos entender entonces las bienaventuranzas como una ética apropiada de los discípulos de Jesús, ¿sí? En una forma como de esto es lo que hay que hacer para entrar en el reino de los cielos. Pero si consideramos el mensaje en el contexto, es decir, en el Sermón de la Montaña, podríamos darnos cuenta que más bien lo que está haciendo este evangelio es delineando unas características de los discípulos de Jesús, especialmente aquellos que por aceptar el mensaje del evangelio están siendo rechazados, están siendo violentados, están siendo excluidos. Ahora bien, este evangelio que es tan bonito y que creo que tenemos en el corazón y lo repetimos también muchas veces, sus palabras son muy familiares para nosotros, quiere causar quiso causar un impacto, bueno, más que quiso, causó un impacto en los oyentes. Y cuando Jesús estaba haciendo este sermón, él no tenía a un teólogo al lado explicando cada una de las palabras. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces el teólogo decía, lo que Jesús quiere decir es esto. Complicado, no. Yo creo que el evangelio pretende, y todo el mensaje del evangelio pretende como descargar toda su fuerza en nuestro corazón para que nosotros también sacudamos los cimientos
de nuestro pensamiento, de la forma como entendemos el reino de Dios, como entendemos a Dios en nuestra vida, ¿sí? Por lo tanto, yo quiero proponerles que hagamos ese ejercicio, que volvamos a leer estas bienaventuranzas y pensemos cuál de ellas nos sacude, cuál es la que más nos sacude, cuál nos llama la atención, cuál nos causa más impacto, tal vez porque usted se identifique con ella de manera positiva o de manera negativa. Tal vez porque usted la encuentre un poco chocante o porque no la entienda, pero hagamos el ejercicio y dejemos que las palabras del Evangelio nos impacten. Yo siento que cada vez que leo el Sermón de la Montaña y sobre todo las bienaventuranzas, puedo comprender un poquito más acerca del reino de Dios y sobre todo sacarme tantas cucarachas de la cabeza que a veces se nos van metiendo así muy solapadamente con ideas a veces absurdas del mensaje del Evangelio y lo que yo quisiera que fuera el reino de Dios, más bien lo que Jesús nos dice y nos cuenta acerca del reino de Dios, que por supuesto seguiremos profundizando en esta lectura del capítulo 5 del Evangelio de Mateo durante esta semana. Un cafecito para iniciar esta semana y nos veremos entonces mañana con el mensaje del Evangelio. Y que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana. Salud. Chao, chao.